Bienvenidos a esta píldora formativa en la que os vamos a hablar de las lentes que Prats os ofrece para la gestión de la miopía. Todas las soluciones, todas las estrategias que se están llevando a cabo en los últimos años para intentar ralentizar la evolución de la miopía parten de esta afirmación de la OMS en la que nos dice que en el año 2050 la mitad de la población mundial será miope debido principalmente a factores relacionados con el estilo de vida. Es decir, si seguimos con la tendencia que llevamos en los últimos años, muy probablemente en 2050 la mitad de la población será miope. Esto es lo que nos dice el OMS. Realmente el problema no es tanto que haya mucha parte de la población que sea miope. El problema vendría si esas miopías alcanzan las 6 dioptrías o superan las 6 dioptrías. Grado de miopía en el cual ya está considerado una miopía magna o patológica. Es decir, que el objetivo, ¿por qué? ¿Por qué es preocupante? Bueno, pues lo veis aquí en la imagen. Es preocupante porque una vez alcanzado este grado de miopía, se dispara de manera exponencial las probabilidades de padecer algún tipo de patología asociada a esta miopía magna, y eso es lo realmente preocupante. Es decir, que el objetivo de todas estas estrategias va a ser intentar actuar a tiempo y evitar que se llegue a alcanzar esas 6 dioptrías o, por supuesto, superiores. Para ello, pues hay diferentes estrategias. Tenemos lentes de contacto, tenemos lentes oftálmicas, en el campo en el cual pues es donde estamos Prats, donde actuamos Prats. Y también estaría la atropina, que esto ya sería un uso oftalmológico, que aquí sí que nosotros, como optometristas, pues no tenemos nada que decidir. Dentro del mundo de las lentes oftálmicas hay dos grandes grupos también, hay diferentes teorías, ¿no? Desde hace bastantes años. Entonces estarían las teorías que se basan en la disminución del retraso acomodativo y las teorías que se basan en la modulación en retina periférica. Nos vamos a centrar concretamente en este segundo grupo y más concretamente en las que aportan un desenfoque miópico periférico. Todas las lentes oftálmicas que están diseñadas para intentar ralentizar la evolución de la miopía se basan en la teoría del fenómeno del desenfoque. Esto ya lo explicamos en webinars anteriores, pero hacemos un breve resumen, como he dicho al principio. Entonces, el problema viene con las miopías axiales. La miopía axial es aquella en la cual las lentes que conforman nuestro ojo, córnea, cristalino, etcétera, tienen la potencia considerada como potencia estándar. Sin embargo, la longitud axial del ojo es superior. Y es por ello que la imagen de un objeto que tenemos en el infinito, se va a proyectar por delante de la retina y no sobre la retina, y no se va a producir una imagen nítida. ¿Qué dice esta teoría del fenómeno del desenfoque? Pues lo que dice es que si compensamos un ojo miope con una lente monofocal tradicional, lo que va a ocurrir es que la luz que atraviesa esta lente a través del centro de la misma, se va a proyectar sobre la retina, creando una imagen nítida. Sin embargo, la luz que nos llega a través de la periferia de la lente se va a proyectar por detrás de la retina, es decir, se va a producir un desenfoque hipermetrópico en la periferia de la retina. Bien, pues hay diversos estudios que avalan que este desenfoque hipermetrópico podría estar relacionado con este incremento de la longitud axial anómalo, es decir, podría estar actuando como una señal al cerebro como una orden para que crezca, para ir a buscar estas imágenes y convertirlas en imágenes enfocadas. Bien, pues todas las lentes de desenfoque periférico lo que van a buscar es, en la periferia de la lente, añadir una potencia positiva para, digamos, acercar esta imagen que se nos ha proyectado por detrás de la retina hacia la retina o incluso por delante de ella. Es decir, lo que vamos a buscar es convertir ese desenfoque hipermetrópico en un desenfoque miópico. Hay estudios realizados con lentes de desenfoque periférico en los cuales pues, las conclusiones son que modificar este desenfoque hipermetrópico de la periferia y convertirlo en desenfoque miópico puede estar ayudando a ralentizar la evolución de la miopía. Bien, ¿y qué hemos hecho desde Prats? Pues desde Prats hemos analizado todos los estudios clínicos que hay publicados en torno a la fisiología de un ojo miope, cómo se comporta un ojo miope,
y estudios clínicos realizados con niños, con diferentes lentes, con diferentes modelos de lentes de desenfoque periférico, y lo que hemos hecho es ofreceros 2 soluciones para esta gestión de la miopía. Como os digo, basados en estos estudios clínicos publicados en torno a este tema. Como ya os explicamos en el webinar anterior, una de las soluciones es la lente Myop Kits con la tecnología de CMO. Esta lente, como ya os comentamos, es una lente de la cual nosotros compramos el semiterminado con las microlentes que os voy a explicar ahora, ya, digamos, insertadas en la superficie convexa de la lente, que son las que van a otorgar esa potencia positiva que buscamos en la periferia. ¿Cómo está distribuida esta lente? Pues tenemos un área central de 10 milímetros en la cual vamos a asegurar esa corrección con la miopía que vosotros la potencia que nos hayáis pedido para compensar perfectamente esa miopía y garantizar una imagen foveal nítida. Alrededor de este área de 10 milímetros, lo que tenemos son 485 microlentes asféricas de potencia positiva. Y esta potencia positiva va de más 4 hasta más 450, va en aumento hacia la periferia, hasta más 450, para asegurarnos de conseguir ese desenfoque deseado. Estas microlentes, por supuesto, están dispuestas de manera que no van a molestar, digamos, para poder tener esa imagen retiniana foveal nítida, evidentemente siempre y cuando la lente se centre correctamente. Estas lentes van a venir marcadas con una tampografía amarilla, como vienen los progresivos, por ejemplo, y es esta cruz de centraje la que tenemos que hacer coincidir en la pupila del niño para asegurar, es decir, un centrado correcto de este tipo de lentes es fundamental para que todo se desarrolle correctamente. Por supuesto, también pues, la selección de la montura va a ser crucial, porque debemos escoger una montura pues, que sea estable, que le encaje bien al niño, que no le quede ni pequeña ni grande, que tenga estabilidad para asegurarnos que siempre vamos a tener la lente centrada. La lente Myop Kits, ya os dijimos, ya lo presentamos, sigue siendo así. El rango que abarcamos con esta lente es de neutro a -6 y siempre se va a presentar con tratamiento Quartz Extra Max Kits. Siempre va a ser así. Bien, el objetivo de este webinar es presentaros esta nueva lente de Focus Kits con la tecnología de Focus, la cual sí que en este caso sí que es pues diseño propio Prats 100%. Para fabricar, para diseñar esta lente, para diseñarla, nos hemos basado en algunos estudios. Aquí, pues, por ejemplo, tenéis esta referencia a este estudio de Atkinson y otros autores, en el cual comparan patrones de refracción periférica tanto a nivel horizontal como vertical en diversos individuos de la retina. Efecto de refracción periférica de la retina horizontal y vertical. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Pues como veis aquí, en el eje vertical las conclusiones son que en el eje vertical se producen errores refractivos periféricos, pero de tipo miópico, los cuales en principio no constituirían ninguna orden al cerebro para provocar el crecimiento del ojo. Además, se observa una dependencia entre el grado de miopía y la refracción periférica relativa horizontal, de manera que a mayor miopía, más relativamente hipermétropes son los errores periféricos. Es decir, tenemos un error periférico hipermetrópico a nivel horizontal, no así a nivel vertical, según las conclusiones de este estudio, y ese error periférico es mayor cuanto mayor sea la miopía que estamos tratando. En general, los ojos suelen ser, en conclusión, lo que decimos, ¿no? Que en general los ojos suelen ser relativamente hipermétropes en visión periférica. Lo que iba a comentaros es que en general cada miope se comporta de manera diferente, pero sí que podemos definir un modelo que establece el patrón refractivo periférico a partir de la graduación que tenemos. Aquí os voy a mostrar esta gráfica para que la veáis
más claramente, este sería el patrón de la lente que debería tener para compensar esta retina miópica. Es decir, aquí tendríamos la fobia, ángulo cero, compensada perfectamente pues, la miopía en cuestión que tuviéramos, y hacia la periferia, esta lente, como veis aquí pone el lado nasal, hacia el lado nasal de la lente, hacia la periferia, debería ser menos miope, menos potencia miópica, y hacia el lado temporal, menos en mayor grado, es decir, que sería de manera asimétrica. Estos errores refractivos periféricos hipermétropes que se producen son asimétricos. ¿Qué ocurre cuando se compensa un ojo míope con una lente monofocal, como hemos dicho anteriormente, convencional? Pues lo que ocurre es esto. Si lo que tenemos que tener es, lo que tendría que tener esta lente es que hacia la periferia fuera menos miope, lo que ocurre es que tenemos la fobia perfectamente, tenemos una imagen en fobia perfectamente nítida, es decir, compensada perfectamente esta miopía, pero se produce un error periférico hipermetrópico, lo que nos queda por debajo de la línea negra es un error periférico hipermetrópico hacia la periferia de la retina. Por tanto, la lente de Focus Kids es una lente cuyo diseño está basado en un estudio realizado con lentes de desenfoque periférico lateral, niños a los cuales se les había adaptado lentes de desenfoque periférico lateral. Aquí tenéis la referencia del estudio. Está desarrollado, por supuesto, para buscar una visión nítida foveal en posición primaria de mirada, a la vez que lo que vamos a buscar es reducir ese error periférico hipermetrópico que se produce. Como la estamos diseñando nosotros y la estamos calculando en nuestro departamento de I+D de Prats, lo que vamos a hacer es calcularla, optimizarla en posición de uso y en posición de uso variable. Sí que vamos a marcar como distancia de vértice fijada a 12 milímetros, sin embargo el ángulo facial y el pantoscópico sí que pueden ser variables, el ángulo facial puede variar entre 2 y 8 grados, aunque si no nos dais el dato vamos a considerar que es 5, y el ángulo pantoscópico puede variar entre 3 y 9 grados, aunque si no nos dais el dato lo vamos a considerar como 6 grados. Y aquí vamos a ver pues, la diferencia entre compensar este ojo miope con una lente monofocal tradicional en la que veíamos este error hipermetrópico, este error refractivo relativo hipermetrópico que nos queda hacia la periferia de la retina, y esta otra línea correspondería con el error periférico inducido por la lente de Focus Kids. Es decir, lo que tenemos es una compensación en fobia, más o menos mantenemos una zona en la que nos vamos a asegurar que si el niño tiene micromovimientos, pues vaya a ver perfectamente, y hacia la periferia lo que veis es que se reduce notablemente este error hipermetrópico y más hacia la periferia incluso se llega a convertir en error miópico. Por tanto, ¿cómo es el diseño de la lente de Focus Kids? Pues es un diseño con el cual vamos a hacer un control de la refracción periférica mediante un eje horizontal de progresión. La potencia de la lente se va a incrementar desde la pupila hacia los laterales de manera asimétrica, porque ya habéis visto que el patrón del ojo es asimétrico. ¿Y qué cantidad de desenfoque vamos a aplicar en cada caso? Lo vamos a calcular en cada caso porque, como hemos comentado anteriormente, una de las conclusiones del estudio al que hemos hecho referencia era que a mayor cantidad de miopía, mayor cantidad de desenfoque hipermetrópico. Por tanto, en cada caso vamos a calcular qué cantidad de desenfoque máximo vamos a necesitar para conseguir compensar, reducir ese desenfoque hipermetrópico o realmente llegar a convertirlo en desenfoque miópico. Por tanto, la cantidad hacia el lado nasal de desenfoque máximo que vamos a aplicar va a variar entre 1 y 2 dioptrías y media. Hacia el lado temporal, entre 1 y media y 3 dioptrías, a la vez que vamos a mantener una potencia estable a lo largo del meridiano vertical. ¿Cómo va a ser la zona central, el área central? Así como en Myop Kids os hemos dicho que teníamos un área central de 10 milímetros de diámetro, aquí vamos a tener una zona horizontal, a nivel vertical hemos dicho que
la potencia permanece estable. A nivel horizontal vamos a tener un área que va a oscilar entre 11 y 15 milímetros. A mayor cantidad de miopía va a tender, de la potencia que tenga la lente, mayor cantidad de miopía, pues va a tender más hacia 11 y a menor cantidad más hacia 15 milímetros de anchura esta zona nítida, esta zona sin desenfoque. Por supuesto, también la lente de Focus Kids es necesario, es imprescindible centrarla bien. La cruz de centraje debe coincidir con la pupila del niño y, por supuesto, también se debe seleccionar una montura que sea estable en la cara del niño, que sea adecuada, de tamaño correcto. La lente de Focus Kids pues tiene una disponibilidad ligeramente diferente a la lente Myop Kids, ya que es un diseño que nosotros desarrollamos directamente en Prats. Tenemos 4 gamas de Focus Kids 1.6, 1.6 Blue Shape System, 1.67 y 1.67 Blue Shape System para que vosotros escojáis la que prefiráis. El rango de la lente en 1.6 es idéntico al de Myop Kids, neutro a -6, y el rango en 1.67 alcanzamos hasta -10 dioptrías. Nosotros desde el inicio hemos marcado el rango hasta una potencia de -6, basándonos principalmente en dos aspectos. El primero es, como hemos comentado al principio, que el objetivo de todas estas estrategias es intentar no llegar a las 6 dioptrías, que estaríamos hablando de una miopía patológica. Ese sería el objetivo, es decir, que intentemos actuar antes de que hayamos alcanzado las 6 dioptrías. Y, en segundo lugar, porque todos los estudios clínicos que hay publicados con cualquiera de los tipos de lentes de desenfoque periférico, el rango de potencias va de -1 a -6 dioptrías. Es decir, no hay evidencia científica con estudios clínicos realizados con potencias superiores a 6 dioptrías. No obstante, debido a la demanda que nos habéis hecho desde que hemos lanzado este tipo de lentes, de ampliar un poquito el rango, pues en este caso con la lente de Focus Kids, en la que sí tenemos disponibilidad de hacerlo, en la lente en el índice 1.67 hemos ampliado hasta -10. También de Focus Kids se va a suministrar siempre con tratamiento antirreflejante. En este caso podéis escoger cualquiera de los 3 tratamientos que tenemos para las lentes Kids, cualquiera de los tratamientos Quartz para las lentes Kids. Muy bien, hasta aquí sería un poco la explicación de cómo son las 2 opciones que os planteamos, que os ofrecemos para que vosotros podáis desarrollar vuestra práctica clínica en este intento de ralentizar la evolución de la miopía. Estos últimos minutos del webinar los quiero dedicar, que ya lo hicimos cuando hablamos de Myop Kids, pero quiero insistir en que es muy importante, bajo nuestro punto de vista, actuar de manera, pues por decirlo de alguna manera, correcta y haciendo un planteamiento para cada caso concreto. O un protocolo de actuación sería la palabra adecuada, ¿no? Establecernos un protocolo de actuación, os podéis establecer, por supuesto, el protocolo que vosotros consideréis. Se está hablando de muchísimas cosas en estos momentos, porque, bueno, en los últimos años es un tema que preocupa muchísimo, el tema de la miopía. Entonces, bueno, pues establecer vuestro protocolo de actuación. Como resumen, los 3 factores que bajo nuestro punto de vista se tendrían que tener en cuenta en este protocolo, pues son los que os plasmo aquí: el factor genético, lo hemos llamado así desequilibrio entre hábitos saludables y no saludables. Creo que no habrá ninguna discusión en que, bueno, pues un hábito no saludable es estar muchas horas del día enfocando continuamente en espacios cerrados, mirando pantallas o no mirando pantallas, pero continuamente enfocando de cerca. Hoy en día seguramente además va a ser mirando pantallas. Y un hábito saludable es salir al aire libre, hacer actividades al aire libre. Bueno, pues un poco valorar en cada caso, en cada niño, en cada niña, cómo está ese equilibrio entre hábitos saludables y no saludables. Y, por supuesto, qué refracción de compensación necesita, o sea, qué cantidad de miopía tiene, qué prescripción necesita este niño o esta niña en el momento en que nosotros lo estamos analizando. Basado en estos 3 factores principales, ya digo, se puede ampliar tanto como queráis. Un poco el resumen a lo rápidamente sería que
de alguna manera lo que debemos establecer con este protocolo es cómo de rápido vamos a actuar y cómo vamos a actuar. Es decir, dicho de otra manera, ¿en qué nivel de riesgo de desarrollar una miopía evolutiva está el niño? Si es un riesgo, no hay riesgo, es un riesgo leve o moderado o es un riesgo elevado, para poder recomendar un tratamiento con ese tipo de lentes o no. Como resumen, como os decía, podríamos establecer que si se produce un incremento de la graduación de más de media dioptría en el último año y se produce un incremento de la longitud axial por encima de lo que le corresponde por edad, podríamos en ese caso recomendar el tratamiento con este tipo de lentes de desenfoque periférico. Tenéis muchísimas herramientas, cada vez pues van saliendo, hay más páginas que se pueden consultar, más herramientas que se pueden consultar para poder hacer este protocolo y poder tratar a cada niño pues como corresponde. Una de ellas sería esta tabla en la que veis, según la edad, cuál sería el crecimiento, digamos, normal de un ojo hemétrope, la longitud axial por edad y el crecimiento normal por año, que como veis, pues en los primeros años el globo ocular crece más y luego este crecimiento se ralentiza. Y aquí tendríais, pues, cuál sería el crecimiento anómalo de un ojo miope en progresión. Y aquí tendríamos, pues, diferentes longitudes axiales según la edad, que como veis, pues no estarían dentro de lo esperado, serían superiores, y un crecimiento superior al que se establecería según la edad. Quiero decir, tenéis diferentes herramientas en las que basar vuestra decisión de si es un caso para hacer un seguimiento muy de cerca o no tan de cerca. Bien. En cualquier caso, si habéis decidido actuar y aplicar este tipo de lentes, lo que es fundamental es la comunicación con los padres, una buena comunicación con los padres, en la que no pueden faltar una serie de recomendaciones y de informaciones. Por ejemplo, lo primero que debemos decir a los padres es que hay diversos factores que van a contribuir en que esta miopía pueda evolucionar. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que no podemos generar son falsas expectativas. Es decir, lo que no va a ocurrir es que si tenemos un niño que estamos viendo claramente que estamos teniendo un caso de miopía evolutiva, vamos a aplicar esta lente y a partir de que se ponga este tipo de lente de desenfoque periférico se va a frenar la evolución de la miopía. Esto no va a ocurrir, esto lo sabéis. Hay muchísimos factores. Ya los hemos repasado en otras ocasiones. Pienso que es algo que no debe faltar en una buena comunicación con los padres para que haya un buen entendimiento de cómo va a ir la progresión del caso, ¿no? Tenemos que también pues, comentar que la efectividad no es del 100% en ninguno de los casos de ningún tipo de estrategia, pero sí que hay una evidencia de que hay una cierta nivel de éxito, pero que va a ser imprescindible realizar revisiones periódicas y, sobre todo, va a ser imprescindible que el niño haga uso de las lentes. Parece algo obvio y parece algo que sea pues un poco estúpido incluso comentar, pero en absoluto lo es porque los niños, como sabéis, pues bueno, están pues en el patio no me las pongo porque juego a fútbol, luego tengo mis horas de natación, luego tengo mi tal, y sumamos las horas en las que el niño al final del día ha llevado sus gafas puestas con sus lentes de desenfoque periférico y al final a lo mejor han sido 4, 5, 6 horas. Es imprescindible que haya un mínimo de horas de uso, ideal serían 12 horas, es imprescindible. Si no, pues no se va a estar actuando sobre esta retina periférica, evidentemente. Y, como hemos dicho, el beneficio no es inmediato. Esto va a ser un proceso largo, en ocasiones, pues de años. Otra cosa que bajo nuestro punto de vista no debe faltar y no debe faltar en este protocolo de actuación es realizar unas pruebas previas. Entre otros motivos, porque para poder saber cómo vamos a actuar con cada niño, en qué nivel de riesgo lo vamos a ubicar, debemos saber pues, el estado refractivo,
a qué edad, qué estado refractivo y qué edad tiene el niño. Toda esa combinación, que es un poco lo que hemos comentado antes en los factores que contribuyen a la evolución de la miopía. No es lo mismo detectar un niño de una dioptría de miopía con 7 años, con 15 años que con 8 años. Un niño a los 8 años debería ser ligeramente hipermétrope. Es decir, que bueno, es muy importante también la edad a la cual la que tiene el niño con la miopía que estamos encontrando. Entonces, es importante saber qué miopía tiene. Sería ideal, muy recomendable hacer una biometría. Es muy recomendable por muchos motivos. Primero, porque es una prueba objetiva, nos va a dar mucha información. Hemos visto esa tabla en la que es una información muy valiosa. Y como ejemplo, pues podríamos decir que si imaginemos que tenemos una longitud axial que más o menos se mantiene o sigue un crecimiento esperado, sin embargo la miopía está aumentando, pues podríamos estar frente a una miopía acomodativa perfectamente. Y luego, por supuesto, hacer un estado de la visión binocular. Es fundamental analizar la visión binocular del niño. También para, entre otras cosas, pues saber en qué grado, o sea, si es un buen candidato para utilizar este tipo de estrategia. Por ejemplo, os pongo aquí como ejemplo, pues imaginad un niño que tiene una insuficiencia de convergencia. Permitidme la expresión, este niño puede tirar de acomodación para converger más y puede acabar desarrollando una miopía, que no sería una miopía axial. Es decir, que, bueno, debemos, que seguramente en este caso deberíamos tratar antes con algún tipo de terapia visual para corregir o para compensar esa insuficiencia de convergencia. Antes que iniciar un tratamiento con lentes de desenfoque periférico, bajo mi punto de vista. Y, por supuesto, pues conocer el estado de la visión binocular antes del tratamiento nos va a permitir ver cómo evoluciona, porque lo vamos a ir controlando en revisiones posteriores, cómo está evolucionando esa visión binocular una vez hemos iniciado el tratamiento. Debemos saber cómo lo teníamos previamente. En definitiva, estas pruebas, o sea, son fundamentales porque la clave de todo el tema de la miopía, en torno a la miopía axial, la miopía que puede se puede estar provocando debido a un crecimiento anómalo de la longitud axial, la clave, como decía, está en la relación entre la longitud axial, la evolución en dioptrías y la acomodación. También seguramente vais a oír, si estáis interesados por el tema, vais a oír que es muy importante también la queratometría. Es decir, hay una serie de pruebas, como os digo, de herramientas, que todas ellas analizadas tienen que ser las que nos den la pauta para actuar de una manera o de otra y de una manera con más celeridad o con menos. Una vez hemos decidido que vamos a actuar, pues bueno, como hemos dicho, lo que debemos recomendar a los padres, todo esto es información que debe ir a los padres, porque evidentemente son los que van a poder, los que tendrán que estar pendientes de que el niño siga estas recomendaciones. Deben usarse durante todo el día las lentes. Y, sobre todo, no pueden faltar una serie de recomendaciones añadidas al uso de las lentes, porque, insistiendo en la diversidad de factores que hay que pueden actuar y que pueden ayudar al incremento de esta miopía, pues también hay que intentar actuar desde esos puntos de vista. Por tanto, lo que siempre vamos a recomendar es que incrementen el tiempo de uso de visión lejana, que procuren hacer actividades al aire libre. Se habla mucho también de cómo es de bueno pues, la luz solar para intentar evitar o contener ese crecimiento del globo ocular. Seguir la regla 20-20-20, es decir, si tenemos que estar en tareas prolongadas en visión de cerca, cada 20 minutos hacer descansos de como mínimo 20 segundos y mirando a 20 pies de distancia, que son pues, los 6 metros y algo nuestros. Por supuesto, usar una montura estable, seguir una dieta equilibrada, leer a unos 40 centímetros, utilizar el móvil a una distancia de entre 35 y 40 centímetros, nunca inferior. Se ven niños utilizando móviles a menos de un palmo de la cara y eso no puede ser. Y si tienen que trabajar con ordenador, pues que coloquen la pantalla del ordenador a una distancia mínima de 65 centímetros. Todo esto, como insisto, son recomendaciones que debemos añadir
al uso de las lentes oftálmicas. Y, como decíamos, pues una vez hemos iniciado el tratamiento, lo que se recomienda es hacer revisiones periódicas mucho más a menudo. Recomendamos pues la primera revisión a la semana, la segunda al mes, la tercera a los 3 meses y las siguientes revisiones cada 6 meses. No obstante, vosotros estamos hablando de que hemos iniciado el tratamiento. Si hemos decidido que el niño no está en riesgo, está en riesgo leve, pues las podemos espaciar un poquito más en el espacio. Estamos hablando del caso en que hayamos adaptado este tipo de lente. Y, por supuesto, lo que vamos a analizar en cada revisión va a ser, pues lo que hemos dicho previamente, analizar el estado refractivo, el estado de la visión binocular. Vamos a hacer la biometría si disponemos del biómetro, es muy, muy, muy recomendable. Todas las pruebas que sean objetivas son muy recomendables, la queratometría. Toda esta combinación de pruebas nos va a dar muchas pistas de cómo está evolucionando esta miopía. Y, por supuesto, en cada revisión vamos a asegurarnos la estabilidad de la montura y el centrado de las lentes. Finalmente, solamente deciros que, bueno, porque todo esto a veces pues nos preguntan, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tengo que estar adaptando este tipo o tiene que estar el niño utilizando este tipo de lente? Pues, como todos sabéis, todos los estudios que hay publicados se han tenido en cuenta 2, 3 años, o sea, no hay estudios a 10, 15 años vista, ¿no? En general, lo que se está comentando en los diferentes foros es que, pues bueno, este tipo de lente, el tratamiento, pues se debe mantener mientras la miopía evolucione, por supuesto, y una vez se ha estabilizado, si no hay un incremento de la miopía, pues se puede retirar, pero al menos debemos estar 1 año, 2 años, he escuchado las 2 cifras, 1 año, 2 años, con esa miopía estabilizada. Es posible que si retiramos el tratamiento pueda volverse a producir un incremento de la miopía. Es posible, porque bueno, sobre todo esto, todos estos estudios, análisis, pues bueno, están en continua evolución. Bien, si se vuelve a producir un incremento de la miopía, volvemos a recuperar nuestras lentes de desenfoque periférico. Todo esto, evidentemente, es una actuación clínica que cada uno de vosotros, pues evidentemente va a adaptar como considere más oportuno y en cada caso va a ser diferente. A mí no me queda nada más que daros las gracias a todos por haberos interesado por este nuevo webinar. Un saludo. Adiós.